Vamos a ver la diferencia entre un anticuerpo y un receptor del linfocito T. Este es el anticuerpo, la negra es la cadena pesada y la azul es la cadena ligera. En la cadena ligera va a tener la parte variable, B sublight de light chain y variable, y su parte constante, constant light chain. Lo mismo para la cadena pesada, va a tener su parte variable de la cadena pesada, heavy chain, y la parte constante de la cadena pesada. Esta parte de la cadena pesada siempre va a ser constante, igual que esta parte. Esta es la parte constante como subtipo 2, que es en donde va a llegar y se va a unir el complemento. Y esta es la parte constante 3, que es en donde se va a unir, por ejemplo, a un macrófago que esté aquí. Y luego, o sea, si aquí hay una bacteria, se une y luego es como el macrófago finalmente va a fagocitar a la bacteria junto con todo y el anticuerpo. Entonces el CH2 es para el complemento y el CH3 es en donde se une, por ejemplo, a una célula. Esta es la fracción cristalizable del anticuerpo. Ahora imaginemos que el receptor del linfocito T es como si agarráramos un brazo del anticuerpo y lo insertáramos en la superficie del linfocito T. Entonces, este es el linfocito T. Hacemos como si agarramos el anticuerpo y lo insertamos aquí. Entonces, vamos a tener lo que equivale a la cadena ligera, que es la cadena alfa. Y lo que equivale a la cadena pesada, que es la cadena beta. Ahora igual vamos a tener una parte constante y una parte variable, que es donde va a reconocer al antígeno. Ahora aquí el receptor de linfocito T pues nada más reconoce a un antígeno, nada más tiene un lugar en donde se une el antígeno, que es el espacio que se genera entre la cadena alfa y la cadena beta, a diferencia del anticuerpo, que el anticuerpo tiene dos lugares en donde se puede unir al antígeno. O sea, el antígeno al que se va a unir va a ser exactamente el mismo, nada más que se va a unir a dos de este mismo antígeno, uno aquí y otro aquí. Y esta inmunoglobulina puede ser que esté así secretada a la sangre, o puede ser que esté anclada a la superficie. Por ejemplo, ahora digamos que este es un linfocito B. Entonces en el linfocito B tenemos IgM e IgD que están ahí ancladas a la superficie del linfocito B. Entonces el anticuerpo, ya sea secretado o ya sea que esté en la superficie del linfocito B, se une exactamente a dos antígenos, pero son antígenos exactamente iguales, solo que se puede unir a dos. Y en el receptor del linfocito T nada más se une a un antígeno. Vamos a distinguir entre antígeno, inmunógeno y epítope. El antígeno es como cualquier proteína, cualquier molécula que se pueda unir ya sea al receptor del linfocito T o al anticuerpo. Aquí es como cualquier estructura molecular que se pueda unir. El inmunógeno es como un subtipo del antígeno, son como los antígenos más potentes. O sea, en general es cuando pueden producir que se hagan células de memoria, o sea, que los linfocitos B proliferen y bueno, luego hagan células plasmáticas, pero también vamos a tener células B de memoria. Entonces los inmunógenos son como los antígenos más potentes. Y el epítope es la parte del antígeno que se une al anticuerpo o al receptor del linfocito T. O sea, está, por ejemplo, la bacteria, aquí está su cápsula, pero, o sea, la cápsula es, por ejemplo, el antígeno, es el antígeno de la cápsula, pero nada más esta parte, por ejemplo, es la que va a estar en contacto con el anticuerpo. Entonces, el antígeno es la cápsula y el epítope es esta parte. Ahora vamos a distinguir entre isotipo e idiotipo. El isotipo es qué tipo de inmunoglobulina vamos a producir, o sea, que si es una IgM o una IgD o una IgG o así. Esto está codificado en una parte constante de la cadena pesada. En la cadena pesada se determina si es IgM, IgD o IgG, o sea, se determina qué clase de inmunoglobulina tenemos. Entonces se determina el isotipo en una parte constante de la cadena pesada. Ahora, el idiotipo es
la, la estructura tridimensional que se forma entre la parte variable de la cadena pesada y la parte variable de la cadena ligera, que van a reconocer al antígeno. Entonces el idiotipo es por la parte variable de la cadena pesada y la parte variable de la cadena ligera. Entonces, por ejemplo, podemos tener isotipos distintos o iguales, y podemos tener idiotipos distintos o iguales. A ver, por ejemplo, si tenemos una inmunoglobulina IgM que reconozca, digamos, reconoce, o sea, este antígeno que reconoce es el antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae, digamos, y vamos a tener una IgG que igual le reconoce exactamente al mismo antígeno, el antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Entonces tenemos dos inmunoglobulinas que tienen exactamente el mismo idiotipo porque reconocen exactamente al mismo antígeno. Entonces la estructura de la cadena pesada variable y la estructura de la cadena ligera variable es exactamente la misma porque reconocen exactamente el mismo antígeno, pero la parte de la cadena pesada que determina si es IgM o IgG o IgD o lo que sea es distinta. Entonces aquí en este ejemplo tenemos el mismo idiotipo, pero distinto isotipo. Reconocen exactamente al mismo antígeno, pero son dos clases distintas de inmunoglobulinas. Ahora supongamos que tenemos una IgM que reconoce al antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae, y supongamos que tenemos otra IgM que reconoce, por ejemplo, al antígeno de la cápsula de Salmonella. Entonces aquí tenemos dos anticuerpos que están reconociendo dos antígenos, o sea, una está reconociendo al antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Entonces esta es la cápsula del Streptococcus pneumoniae, que es reconocida por cierta configuración que tiene la cadena pesada, la parte variable, con la cadena ligera, la parte variable. Y aquí tenemos otra inmunoglobulina, aquí tenemos otra inmunoglobulina que está reconociendo al antígeno de la cápsula de la Salmonella. Entonces aquí la configuración de la cadena pesada, la parte variable, de la cadena ligera, la parte variable, con la cadena pesada, la parte variable, es distinta a la de esta IgM que reconoce al anticuerpo de la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Entonces están reconociendo dos antígenos distintos y las dos son IgM. Entonces la parte constante de la cadena pesada son iguales porque las dos son IgM. Entonces en este ejemplo tenemos el idiotipo. El idiotipo es distinto porque una está reconociendo un antígeno y otra está reconociendo otro antígeno, pero el isotipo es el mismo porque las dos son IgM. Entonces, como la pregunta que nos hacemos para saber si es el mismo isotipo o no es, las dos son la misma clase de inmunoglobulinas. Entonces, a ver, aquí las dos son IgM, sí, entonces tienen el mismo isotipo. Aquí las dos son IgM o las dos son IgG, no, entonces tienen distinto isotipo. Para el idiotipo, la pregunta que nos hacemos es, ¿los dos reconocen exactamente al mismo antígeno? Aquí, ¿los dos reconocen al mismo antígeno? No, uno reconoce al antígeno de la cápsula de Streptococcus pneumoniae y otro al antígeno de la cápsula de Salmonella. Entonces no tienen el mismo idiotipo. Aquí, ¿los dos reconocen al mismo antígeno? Sí, los dos reconocen a la cápsula al antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae. Entonces tienen el mismo idiotipo. Ahora, otra cosa es el subtipo. Es el subtipo del isotipo. Esto es porque, por ejemplo, la inmunoglobulina G, esta tiene 4 subtipos: inmunoglobulina G1, G2, G3 y G4. Por ejemplo, la inmunoglobulina G, todas cruzan la placenta, excepto el subtipo 4. Esto, como lo que define qué subtipo de inmunoglobulina son pequeñas variaciones de aminoácidos. O sea, son secuencias de aminoácidos que están codificadas en la cadena pesada. O sea, entonces aquí es la cadena pesada y ya sabemos que es una IgG, pero dependiendo de qué secuencia pequeña de aminoácidos tenga, va a ser si es el subtipo 1 o el subtipo 3. Por ejemplo, la inmunoglobulina G tiene 4 subtipos, la inmunoglobulina A tiene 2 subtipos, el 1 y el 2. Y la otra es el halotipo.
El halotipo es como lo que define cada inmunoglobulina para cada persona. O sea, las inmunoglobulinas de una persona van a ser totalmente distintas a la inmunoglobulina de otra persona, porque estas son variaciones de aminoácidos que están en la cadena ligera y en la cadena pesada. Entonces, o sea, por ejemplo aquí hay una variación de aminoácidos y aquí hay otra variación de aminoácidos. Estamos hablando de la parte constante de la cadena ligera y de la cadena pesada. Esta puede ser como la configuración de una inmunoglobulina para un paciente, o para una persona, pero otra persona va a tener una secuencia aquí distinta de aminoácidos. Entonces el halotipo, sí es como de cada persona. De hecho, es más como si fuera, por ejemplo, el subtipo ABO, nada más que ahí tenemos nada más las opciones de que si es AB o A positivo y así, pero aquí tenemos una infinidad de halotipos. Entonces, pues esto se puede saber, o sea, esto se puede utilizar para saber, por ejemplo, si un hijo quiere saber si su papá o su mamá son sus verdaderos padres, les hacen el testing, por ejemplo, del halotipo, y si corresponden, pues sería, a menos que la madre y el padre tuvieran la misma y el hijo tuviera la misma, pues ahí habría que buscarle más, pero fuera de esto, con el halotipo también se puede saber si los padres son los padres biológicamente. Entonces podemos tener exactamente, o sea, podemos tener, aquí tenemos un paciente, aquí tenemos otro paciente, digamos aquí las dos son IgM y las dos reconocen al antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae, pero per se las inmunoglobulinas son distintas porque una tiene ciertos aminoácidos aquí en la parte constante de la cadena ligera y de la cadena pesada, y aquí este paciente que también es una IgM y también reconoce al antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae, tiene otros aminoácidos aquí en la parte constante de la cadena ligera y de la cadena pesada. Entonces aquí en este ejemplo los dos, nos hacemos la pregunta del isotipo, ¿los dos son la misma clase de inmunoglobulinas? Sí, entonces el isotipo para estos dos pacientes es el mismo. ¿Los dos reconocen al mismo antígeno? Sí, los dos reconocen al antígeno de la cápsula del Streptococcus pneumoniae, entonces el idiotipo es el mismo. Pero per se, las inmunoglobulinas son distintas porque tiene unos aminoácidos distintos aquí en la parte constante de la cadena ligera y de la cadena pesada, y este paciente tiene otros aminoácidos en la cadena pesada, en la parte constante de la cadena pesada y de la cadena ligera. Y entonces esto es lo que hace la diferencia entre una inmunoglobulina de un paciente y otra inmunoglobulina de otro paciente. Y así es como podemos saber, por ejemplo, si un niño tiene, por ejemplo, estos aminoácidos y tenemos dos pacientes que queremos saber cuál es el padre, pues vemos el que tenga estas secuencias de aminoácidos y vamos a decir que ese es el padre. Sí, y bueno, también depende porque el niño va a tener los aminoácidos, o sea, en una inmunoglobulina va a tener los aminoácidos iguales a los que tenga el padre, y también va a tener otra inmunoglobulina que tenga la secuencia de aminoácidos que tenga la madre. Entonces, bueno, de la madre ya sabemos quién es, y para saber del padre, pues agarramos las inmunoglobulinas del niño que tenga los aminoácidos, las secuencias de aminoácidos que no son las de la madre, pues entonces esas son las del padre, y ya testeamos a todos los padres, y los que coincidan con los aminoácidos del niño, ese va a ser el padre. Y así es como, bueno, eso es el halotipo, que es, o sea, el isotipo es el mismo y el idiotipo es el mismo, pero son aminoácidos que varían entre cada humano en la cadena pesada, en la parte constante de la cadena pesada y en la parte constante de la cadena ligera. Vamos a continuar en el siguiente video porque estamos corriendo con el tiempo.